¿Qué tal? Vamos a comenzar con las actividades de nuestra secuencia número 7 de español de tercer grado. Bien, quisiera antes de comenzar a hacer estas actividades junto a ti, señalarte que es importante que revises cada una de las actividades con sus respectivas preguntas, ya sea que, o actividades, ya sea que vengan o no los signos de interrogación, los espacios, digamos, abiertos dentro de tu libro de texto para poder contestar. Y te menciono esto porque es importante que dejes evidencia de cada una de las actividades realizadas a través de las distintas sesiones de cada secuencia de tu libro de texto. En este caso, muchas veces el estudiante asume que solamente se van a contestar aquellas o se van a realizar aquellas actividades donde venga un signo de interrogación o venga una tabla. Sin embargo, o se contestan de una manera también muy corta, ¿no? Por lo cual es bien importante que evolucionemos en ese sentido. Ya estamos en el séptimo proyecto y es muy importante cambiar la visión de trabajo en todas las asignaturas. Pero bueno, este video, como te decía, vamos a enfocarnos en lo que sería la sesión número 1 de esta secuencia número 7, que nos habla sobre investigar sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo. Bien, pues aquí nos viene un relato sobre la Torre de Babel, un, digamos, viejo texto, por así decirlo, donde se explica la creación, por así decirlo, de las distintas lenguas. Aquí, bueno, desde el punto de vista, digamos, religioso, en el cual, a manera de castigo, un Dios todopoderoso, al ver, digamos, un comportamiento inadecuado de la humanidad, decide que pues todos de alguna manera hablen distintos idiomas y no puedan comunicarse. Pues bueno, de alguna manera podremos decir es que así nacieron o así crecieron o así se diversificó el lenguaje en el planeta. Bueno, como tal, sí hay referencias, digamos, que pueden ser comprobables, por ejemplo, la existencia del río Tigris y el Éufrates, de la cultura mesopotámica, pero bueno, lo otro acerca de la Torre de Babel, pues bueno, ya sería una cuestión más bien más de tipo religioso. Pero bueno, al margen de esta historia, que incluso nos daría la pauta que las lenguas más antiguas tendrían su origen en esta región, que sería, si no mal recuerdo, sería esta región cercana a Irak, Irán, Medio Oriente, en el continente asiático. Pero bueno, al margen de eso, vamos a tratar lo que aquí nos expresan. En este caso, como te he dicho, hay signos de interrogación. Bueno, cuando viene la palabra comente, esto quiere decir que hay que expresar ideas. Obviamente no puede ser comentar como tal, en el sentido de que es a través del lenguaje hablado, porque para dejar testimonio de esto, prácticamente tendrías que mandar un audio o un video. Por lo común es pedirte tu testimonio de manera escrita. Entonces hay preguntas que tenemos acá que las trataremos de resolver. En este caso vamos a rescatar estas preguntas, permíteme, y las añadiremos a esta sesión número 1. Vamos a ver. Bien, entonces nos preguntan cosas como ¿de qué trata este mito? Recuerda que el mito es un texto literario donde se nos narra, digamos, una historia que tiene
toques, digamos, veraces y otros que no lo son. Es decir, sí podemos ubicar geográficamente esta región ubicada entre el río Tigris y el Éufrates. Sin embargo, no tenemos forma de demostrar que todo eso que viene en el texto fue verdad. Entonces, generalmente esos son las historias relacionadas con el mito, bueno, parecidos, algunos lo confunden con la leyenda, pero da la casualidad que el mito normalmente nos lleva a un pasado bastante alejado. En este caso, normalmente el mito nos va a llevar a los orígenes ¿de qué? Pues de la humanidad, o como ahorita se plantearía, ¿no? Los orígenes de la lengua, por así decirlo. Por eso es que muchos ubican que los mitos están relacionados con dioses, y bueno, se nos habla de un dios. Pero bueno, incluso hay áreas de estudio como tal, que se llaman por ejemplo, mitología griega, por ejemplo. Pero bueno, entonces, ¿de qué trata? ¿Qué trata de explicar este mito? Pues este mito, recuerda que en español es muy difícil encontrar una respuesta única. Entonces, todas estas respuestas son respuestas, digamos, a manera más bien de enseñarte a cómo razonar las preguntas y cómo expresarlas en esos términos. Entonces, este mito trata sobre el origen de diversas lenguas, básicamente, ¿sí? ¿Vale? Derivadas de un castigo divino ante un comportamiento impropio del humano. Como castigo, este Dios todopoderoso establece que tendrán ahora que sufrir, por así decirlo, hablando distintas lenguas. Ahora, ¿qué dificultad plantea la diversidad de lenguas en el texto? Pues el problema de no tener un lenguaje único para comunicarse plantea todo un reto para esta civilización, por lo que tienden a, lo que mencionan en este texto, dejan de construir la torre y de alguna manera tuvieron que dispersarse, ¿sí? Es decir, debió haberse presentado una serie de problemas. El problema de no tener un lenguaje único para comunicarse plantea todo un reto para esta civilización, por lo que tienden a desaparecer como cultura, dado que tuvieron que buscar diferentes caminos. Ahora, a diferencia de lo que cuenta el mito, ¿qué aspectos positivos creen que tenga la existencia de la diversidad de lenguas en el mundo? Pues podemos ver un gran potencial en esta dispersión territorial de lenguas en el sentido de que habría un enriquecimiento cultural. Bueno, ¿qué ventajas tiene? El hecho de que tengamos un acercamiento con otras culturas, podemos aquí, el hecho de tener acercamientos con otras culturas, nos permitirá entender mejor a nuestros semejantes.
Aquí no podemos decir que una cultura es mejor que la otra. Es cierto que para algunas personas hay lenguas que son más importantes que otras, pero el hecho ya de convivir, perdón, incluso con personas que hablan tu misma lengua, pero con otros significados, enriquece nuestro bagaje cultural. Claro, tiene sus aspectos negativos, ¿sí? Como que vas perdiendo identidad. Por ejemplo, si nos tuviéramos que ir a trabajar, digamos, ¿qué podremos ir a Alemania? Pues el proceso de adaptación implica mucho más que solamente el hecho de cruzar, por ejemplo, en el caso de nosotros, un océano y ya, ¿no? La verdad es que adaptarse a una cultura, a las costumbres, va más allá del lenguaje. Entonces, este supuesto, cambio de vivienda, pues nos plantearía adaptar nuestra cultura a la otra. Y es posible que en el afán de querer adaptarnos a una nueva cultura, dejemos a un lado la nuestra. Por eso siempre tiene lo que es la mezcla de culturas, tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos. Ahora, ¿qué sabemos sobre la diversidad lingüística y cultural de los pueblos del mundo? Que bueno, esto es aspectos que vienen más acá en la parte de la página 48 y 49. Aquí tengo que decirte que esta información no viene en tu libro de texto, sino que generalmente los libros de texto desde el año 2006 tienen cada vez menos información porque la idea es que te inviten, te obliguen a investigar en otras fuentes. En este caso nos preguntan cuáles son las lenguas más habladas en el mundo y dónde se hablan. Pues bueno, habríamos de buscar, claro, van a variar las cantidades, no nos vayamos a creer que las cantidades son, digamos, irrefutables, ¿no? Que todo es, nadie te va a contradecir, no, aun cuando se basan en estudios sería muy difícil saber exactamente cuántas personas hablan qué idioma. Pero bueno, vamos a ver esto. Dice, lista de los 10 idiomas más hablados en el mundo. Bueno, nunca nos preguntaron que si eran 5, si eran 3, si eran 10. Aquí investigué y había 10. Y dice, las conocidas por ser las más importantes, a aquellas que no solo son las más habladas, sino las que nos pueden ayudar a encontrar un empleo en el extranjero. ¿Sí? Bueno. Entonces, aquí tenemos en primer lugar, fíjate, en esta clasificación ponen al chino mandarín. Dice, el idioma más hablado se sitúa en el país más poblado. El chino es el primer idioma materno en el mundo, con casi 2,000 millones de hablantes. Bueno, habríamos de ver si de acuerdo al último censo, el último dato que se tiene, pues en China y sus alrededores habrá 2,000 millones de hablantes nativos, o sea que es su primera lengua. No lo sé, pero sí sé que, sí sabemos que China es el país más poblado por lo pronto. Ok, y señalo ahí ese detalle, aunque no es el más extendido a nivel internacional. Es decir, el chino es muy hablado porque se habla en un país muy, muy, muy poblado. ¿Sí? Ahora, el inglés es según esa clasificación sería el segundo, porque según esto, habría 508 millones de personas que lo hablan como idioma materno, es decir, como, digamos, primera lengua. En este caso, por ejemplo, nos imaginamos Inglaterra, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica, Canadá, etcétera, como, digamos, naciones donde se habla el inglés como lengua materna. Aunque debe ser, digamos, debe tener más hablantes que el chino por el impacto que tiene. Pero bueno, estamos hablando de nativos. Ahora, indostaní
con 497 millones de hablantes, es otro de los más hablados. En este caso es más conocido, el más conocido es el hindi, ¿sí? Imprescindible para quien esté interesado en mantener relaciones comerciales con Asia. Es decir, esta región está ubicada principalmente en la India. 497. El español, por ejemplo, y bueno, y esta zona no es tan grande, pero bueno, el español, pues hay muchos países, incluyendo el nuestro, donde se habla como primera lengua. Aunque hay muchas personas en Estados Unidos que también hablan español, aunque no necesariamente como su lengua materna. Y bueno, la lista continúa con el ruso, el árabe, el bengalí, que sería en Bangladesh, el portugués, que no solamente se habla en Portugal, se habla también en Brasil y algunos otros países de África. Y finalmente pues tenemos al indonesio malayo y en el 10º lugar el francés. Ojo. Esta lista es una de tantas que hay. Y generalmente vamos a encontrar estos idiomas quizá unos peldaños arriba, unos del otro, o abajo también, pero casi no va a variar mucho esta lista con respecto a otras. Ahora, nos preguntan cuáles son las lenguas de comunicación internacional más utilizadas y cuál es la ventaja de hablar alguna de ellas. Bueno, fíjate aquí, esto lo rescatamos de un video donde hasta el 2020 no nos dice bien claro en qué se basan todas estas medidas, pero mencionan que hay alrededor de 1.268 millones de personas hablando inglés. Es decir, unos lo hablan porque es su primera lengua y otros lo hablan como una segunda lengua, pero porque el inglés muy importante es a nivel comercial, por ejemplo. Aquí en esta lista no ocupa el primer lugar, ocupa el segundo lugar el chino mandarín, donde hay 1.120 millones de personas. Aparece otra vez el hindi, el español, el francés, que en nuestra anterior lista era el número 10, pues aquí ocupa el número 5. Pero bueno, no nos vamos digamos, a pelear por averiguar cuál es el idioma más hablado. No podremos decir esta es la mejor fuente de información, pero estamos hablando de que sabemos investigar. Entonces, son los más hablados. No es que exista todas estas cantidades de personas hablando inglés como primera lengua o única lengua. ¿Vale? Ya vimos que ahora sí que sumamos la cantidad de habitantes que tienen, digamos, Australia, Inglaterra, Canadá, etcétera, pues nos llevaría a una cantidad mucho menor de 1.268 millones de personas. Por cuestiones comerciales o por otras razones, el inglés es mucho más popular. Ahora, ¿cuál es la ventaja de hablar alguna de ellas? Pues bueno, aquí ¿qué podríamos plantearnos? De cuáles son las lenguas de comunicación internacional más utilizadas y cuál es la ventaja de hablar de alguna de ellas. Pues aquí podríamos ampliarnos diciendo lo siguiente: si quisiéramos conseguir un empleo mejor remunerado, mejor pagado, pues podríamos aspirar a buscar un trabajo en un país como Estados Unidos. Y saber hablar inglés nos ayudaría en el proceso de
en el proceso de adaptación. Aquí, ¿sale? Ahora, esta es una. ¿Es la única? No, por supuesto que no. Ahora, ¿qué cambios imaginas que pueden sufrir las lenguas a lo largo del tiempo? Bueno, aquí quiero marcarte dos situaciones. Uno, aquí es que las potencias económicas van a impulsar sus lenguas debido al impacto que tienen sus productos comercializados en el mercado mundial. O sea, no necesitan como tal invadirte, ¿no? En un momento dado, como alguien puede decir. Bueno, no militarmente, pero sí el hecho de que tengas mucha publicidad, muchos dispositivos, mucho comercio con países de distinta lengua, nos van a obligar, entre comillas, a mantener estos lazos comerciales que implican, por supuesto, también manejar una lengua distinta a la nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido, mientras un país se mantenga a la cabeza de esta carrera mercantil, pues va a estar mandando el mensaje de que debemos de aprender ese idioma. Ahora, otro problema sería, digamos, ya pensándolo a nivel nacional, como nos pasa con muchas lenguas de origen prehispánico, tienden a la desaparición, ya sea porque no se reproducen tan rápido o ya sea por el mestizaje. Y si hablamos de mestizaje, pues implica que una cultura pueda absorber a otra, para bien o para mal. Entonces, aquí planteamos la posibilidad de que va a haber muchas lenguas, sobre todo de origen indígena, que irán desapareciendo en el corto y en el mediano plazo. Ahora, nos preguntan, ¿qué lenguas te parecen semejantes al español? Pues bueno, por ser una lengua romance, se parecería un poco al francés y al italiano. Pero si han escuchado a alguien hablar en portugués, hay varias palabras que son bastante entendibles, aunque no podríamos decir que el portugués también es una lengua que proviene, digamos, de estas lenguas romances, o que sea considerada una lengua romance. Ahora, dice, además de la forma en que escribes en español, ¿qué otros tipos de escritura conoces? Pues bueno, en general cualquier idioma tiene muchas formas de expresarse de acuerdo al contexto en el que se utiliza dicha lengua. No siempre estaríamos hablando de un uso académico formal del español, por ejemplo, o el inglés, el que tú quieras. Hay espacios, hay escenarios donde ese idioma es coloquial e incluso hasta vulgar. Para bien o para mal, pues es parte del uso del lenguaje. Punto. Aparte, por ejemplo, el tono no da lo mismo cómo se pronuncia o cómo se tienen algunas palabras en el norte de nuestro país que en el centro o en el sur. O incluso, compárate fuera de nuestro territorio y escuchamos hablar a alguien de otro país, por ejemplo, alguien que es español o es argentino, y habla muy distinto el español. No es que no entendamos nada, pero sí plantea un reto el significado que se le da a algunas palabras. Ahora, ¿cuáles son los prejuicios que existen en torno a la diversidad lingüística y cultural? Pues bueno, ahí decimos, como ya hemos dicho, el lenguaje y su uso puede ser asumido como una manera de distinguir clases sociales. El hecho de que dos personas interactúen utilizando el lenguaje académico y otros no, ya comienza a ser una barrera a la hora de entenderse. Si se usara un lenguaje informal, habrá escenarios donde no se habían visto y eso genere prejuicios para evaluar a personas incorrectamente. Es decir, si una persona ocupa un lenguaje informal, puede ser percibido como grosero, aunque en realidad la intención no sea la de ofender. Hay personas que pueden utilizar palabras altisonantes, pero sin la intención de ofender.
Cuando una persona habla español en un país anglosajón o bien a alguien hablando mixteco en un lugar donde se habla español, puede elevar la posibilidad de que sean rechazados o marginados. Las lenguas no son culpables del problema, sino las valoraciones que se les dan a estas lenguas. Es decir, muchas veces somos nosotros mismos los que le damos mayor importancia o valor a una lengua que a otra. Entonces, dice aquí que de tal manera que hay lenguas que son preferidas porque dan prestigio o denotan educación, aunque en realidad el problema esté en las mentes de los hablantes en sí. Ahora, nos preguntan, ¿qué acciones emprenderías para eliminar los prejuicios lingüísticos de tu entorno? Pues uno, fomentar la inclusión, fomentar la lectura con diversos usos del lenguaje, principalmente desde el ámbito al ámbito escolar. Otra de estas acciones, fomentar valores en casa y en el sector educativo. Pero bueno, son una de tantas medidas que tendremos que contemplar en esta construcción de una cultura distinta alrededor de nosotros. Bien, no me queda más que agradecerte tu tiempo. Recuerda, hazle pausas al video para poder observar lo que aquí se te propone. Me dio gusto saludarlos y saber que nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.